sea, Oaxaca tiene 47 etnias todavía hoy. Los estados más marginados de este país nuestro son los que tienen mayor población indígena. Entonces es Chiapas, Oaxaca, Guerrero y precisamente Hidalgo, ¿no? Hidalgo ahí. Que no sé por qué le llaman la bella y airosa Pachuca, cuando podría ser solamente la airosa Pachuca, ¿no? Porque no de bella no le he visto más que un relojito por ahí, ¿no? Sí. Nada más. Y con diversísimos problemas que tienen estos 4 estados, ¿no? Una violencia desencadenada, en usos y costumbres también, ¿no? En fin, que no se sabe qué podríamos hacer a este respecto. Yo di clases ahí en Oaxaca para una maestría que hizo Oscar Correas, con la universidad pública, por supuesto, y me percataba de cuestiones semejantes a las que están narrando. Y tengo mis restaurantes favoritos, por supuesto, ¿no? De ahí, ¿no? Pero si uno se pregunta qué debe uno de hacer hoy, en nuestro tiempo, la respuesta la tendremos listísima. Ahora, ¿va a suceder? No creo que suceda. Por una torpeza mía, mi batería está a 4%, voy por el conector, ¿sí? Un segundo nada más. ¿Puedo aprovechar tu conector? Un instante ya, un instante. Listo. Todo esto que se piensa razonablemente ha sucedido siempre. Ese es nuestro problema, ese es un problema. Siempre ha sucedido. Quizás se pueda apreciar que hay lugares en el planeta donde las cosas han mejorado mucho más. Y por supuesto que ha sucedido. Pero toda esa mejoría ha sido con amplísimos márgenes de violencia. O sea, desde la invasión que hubo en América hasta nuestros días. O sea, pensemos lo siguiente, Ramsés. ¿Cómo es posible que después de casi 500 años de la invasión, aunque Colón también mataba gente, etcétera, ¿no? Pero después de 500 años, las poblaciones indígenas siguen siendo, en gran medida, los menesterosos de nuestro país? Luego de 500 años. ¿Sí? Después de 200 años de independencia, después de un siglo casi sin guerras formales, ¿no? Y las cosas siguen exactamente igual. Quizás lo que descubriese Federico Nietzsche también, en otro de sus textos, es el eterno retorno a lo idéntico. Parece que vamos progresando y de repente sucedió lo mismo de hace un siglo, de hace 200 años, etc. ¿Sí? Va a suceder. Esto significa que en una vida no se pueden lograr las cosas. Voy a dar un ejemplo que tampoco conozco la biografía de Mahatma Gandhi, ¿sí? Pacifista, tremendo, poderoso, ¿sí? Y lo matan, ¿no? ¿Por qué? Por ser pacifista, ¿no? Así lo mataron. En Estados Unidos, Kennedy quería firmar las leyes para igualdad de derechos civiles, negros pueden votar, etcétera, ¿sí? Lo mataron. El hermano quiere hacer, lo matamos también. Tuvo que hacer Lyndon Johnson eso, para que hubiera esa aparente igualdad. Y ahorita con pandemia matan negros. O sea que es un problemita realmente todo esto, ¿no? Es un problema. Pero no es lo mismo
lo que estamos viviendo ahora a lo que vivíamos en tiempos de la colonia. No es igual. ¿Eh? Pero quien manda en este país es la antigua clase criolla de la colonia y sigue haciéndolo. En el caso de Chiapas, recuerdo el siglo pasado que hablaban de que cuando un indígena iba por la acera y caminaba, pues de los criollos, pues no me acuerdo el nombre que les daban allá, el indígena tenía que bajarse de la acera para que el otro caminara por la acera. ¿Sí? O sea, que nosotros hemos sido responsables de todo esto también. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos hacer si leemos? No nada más estamos observando una realidad, sino con ayuda de otros teóricos que lo han hecho también y nos dan las ideas también sobre ello, podríamos contribuir al conocimiento. Digamos que mi trinchera es esa, yo la del conocimiento, no tengo otra trinchera más. No, si quisieran hacer una revolución, pues yo perdía inmediatamente, me alcanza, ni siquiera tienen que dispararme a distancia, me alcanzan corriendo en un minuto, ¿no? Me golpean una sola vez y puedo caer muerto. O sea, yo no sirvo para eso, ¿verdad? Y nunca serví para eso. Pero esta es una buena trinchera, ¿no? El poder contribuir al conocimiento para que las cosas en el futuro puedan cambiar. Si no se ha logrado en 500 años, ¿cómo lo vamos a hacer en una vida? ¿No? ¿Me explico? O sea que no es una cuestión simple, pero es una cuestión de la que no habría que preocuparse mucho. O sea que uno sea el líder de la transformación, del cambio, de esto, ¿no? Creo que sería muy complicado eso. Pero hay que contribuir a ello. ¿Por qué razón? Porque evaluamos negativamente todo lo que estamos constatando día con día. Lo evaluamos negativamente. Entonces, si lo evaluamos negativamente, tenemos dos opciones. La primera opción es descubrir por qué sigue pasando todo esto, ¿no? ¿Por qué sigue pasando? Y la segunda es, después de descubrir eso, ¿qué debemos de hacer? Y aquí está el punto, ¿qué debemos de hacer a este respecto? Ciertamente, quizás nadie haya leído a los griegos. Yo los leí en la preparatoria, pero muy poco, ¿eh? No creo que mucho. Lo tuve que leer más recientemente. La historia, lo comenté en la sesión pasada, tuve que releerla porque lo que dicen los libros oficiales no funcionan adecuadamente. Se esconden muchas cosas ahí. Y hay que considerar ello porque esto, la palabra que utilizó Ramsés, estas circunstancias, ¿no? Estas circunstancias que están vigentes todavía. ¿Cómo hacer que las personas cambien? No hay otra posibilidad sino la educación. Pero no significa obtener grados académicos, ni siquiera de bachillerato, ¿no? Significa que tiene que haber una educación que tienda hacia la creatividad del ser humano, hacia la creatividad. Voy a recomendar un texto que seguramente he citado, pero no el texto. Es de Johan Galtung. Johan, es sueco, ¿eh? Yo creo que ya murió. Johan, con H, Johan, o sea, J inicial, H intermedia, Johan, y el apellido Galtung, Galtung. El texto que voy a recomendar y que pueden ver todo el resto del texto es una revista que es publicada por la UNESCO, pero está en línea. Hubo 2 ediciones en papel. Yo tuve la primera en el año 74. 10 años después, en el año 84, se vuelve a editar, pero ya está en línea, ¿no? Esta revista de la UNESCO se intitula la Revista Internacional de Ciencias Sociales.
Y lo cité a Galton porque hablé de la violencia estructural, que es lo que él inventó, la violencia estructural. O sea, ¿por qué la población indígena sigue siendo los menesterosos en este país? Pues por la violencia estructural, ¿no? De ahí va. ¿Qué significa violencia estructural? Obstaculizar el desarrollo de potencialidades del ser humano. Eso es lo que significa. Y claro que no se puede ver a simple vista, ¿no? Pero si vemos que luego de 500 años la población indígena eran los menesterosos y siguen siéndolo en nuestro tiempo, pues la única razón es la violencia estructural, ¿no? Está ahí. Que entonces se combina con la exclusión social, o sea, esta violencia orilla a las personas a excluirlos socialmente, etcétera, todo lo que hemos narrado. Podríamos indicar entonces que ya sabemos por qué están así, por qué hay estas circunstancias, ya lo sabemos, ¿no? Entonces ahora nuestro problema es cómo cambiar estas circunstancias, ¿no? Que ese es el punto concreto. Bueno, la filosofía jurídica o más ampliamente del control social podría construir una hipótesis política de ordenación. ¿Qué debemos de hacer a este respecto? Pero quizás lo más interesante sea, porque este seguirá siendo el deber ser que no es, ¿verdad? Entonces, una ley preciosa que no se aplica tal y como dictan sus propias prescripciones, ¿no? Entonces, lo más interesante sería, ¿por qué no investigamos cómo cambiar las circunstancias independientemente de los sistemas normativos? ¿Cómo los cambiamos? Bueno, una buena cuestión es esas becas que se están dando personalmente. Esa es una parte importante. Pero recuerdo que también el señor Toledo, en vida, contribuyó mucho a la ciudad, al menos de Oaxaca, ¿no? Y he visto ahí algunos edificios del otro chico, que era dueño de Banamex, se me olvida su nombre, que también, o sea, con 2,000 millones de dólares o de pesos, pues financia lo que quiera, ¿verdad? Diversos museos que han construido. O sea, es una ciudad cultural espectacular y es la única que en realidad reconozco como un pueblo mágico, ¿no? La ciudad de Oaxaca. Entonces, nuestra preocupación no debe dirigirse a yo voy a cambiar las cosas. No, no, no. Seamos conscientes de eso, ¿no? Yo no puedo cambiarlo. Pero no dejaré de insistir en estas transformaciones, ¿no? No dejaré de insistir en ello. Y me ubico en una posición ideológica suficientemente de izquierda para poder luchar por esta transformación. Y la política es una buena posibilidad. Y en la ciencia hay política, porque hay los de izquierda y los de derecha, también. Y me refiero que entonces hay artículos y libros de un lado y artículos y libros de otro lado, ¿sí? O sea que también ahí tenemos que tomarlo en cuenta porque la lucha sigue con las letras, si se quiere, que puedan ser libres, ¿no? De contagiar la conciencia de los demás, ¿no? O sea que no creo que sea un grave problema el que no pueda una persona o un grupo reducido de personas cambiar las cosas. El siglo pasado se reunieron varios especialistas distinguidos en filosofía, en lo que normalmente se llama literatura, en la UNAM, y publicaron creo que 10 libros, ya no recuerdo cuántos, ¿no? García Márquez, Carlos Fuentes, ¿no? Octavio Paz no entra aquí, era el otro segmento de la intelectualidad. Coloquio de invierno se llamó esto, ¿no? Para cambiar todo este desastre de vida del país, ¿eh? Bueno, no se ha hecho nada a este respecto, ¿eh? Nada se ha hecho a este respecto, aunque todos los intelectuales lo dijeron, lo expresaron, ¿eh?
Consecuente con ello, esto no nos debe de preocupar, sino debemos de adoptar una trinchera. Ejemplo de ello. Cuando tengo mis alumnos de doctorado que van a hacer tesis, entonces la cuestión importante de una tesis doctoral es desarrollar y contestar un problema de investigación, no un problema político, no un problema de pobreza, no, de investigación. Eso es lo que interesa. Tenemos que resolver un problema de investigación. Que este problema de investigación se relaciona con aquello que evaluamos negativamente, indudablemente, por supuesto que se relaciona. Pero nuestro problema es de investigación. Entonces, por ejemplo, voy a dar esto con mucha seriedad. Es que no me interesa la investigación, lo que me interesa es resolver el problema de la pobreza en México. Pues hazlo de tu amigo, ¿no? O sea, hazte candidato a presidente y cámbialo, a ver si puedes, ¿verdad? Pero cámbialo, hazte diputado, hazte senador, en fin, ¿no? Me preocupa la corrupción altísima que hay en el Tribunal de la Ciudad de México, o de Chiapas, o de cualquier estado, o federal. Pues hazte juez, ¿no? Y ya, eso lo podría resolver ahí. Sea activista, forma una ONG, lucha por todo ello. Eso se puede. Eso no es una tesis doctoral. La tesis doctoral es resolver un problema de investigación. Pero al resolverlo, resolvemos lo demás también, de investigación. Entonces ahí, luego a veces hay confusiones, ¿no? O sea, es normal, es muy normal que en las universidades, como CECIJUB tal vez, no conozco, yo solo me conozco a mí y al rector, ¿no? Los que enseñan metodología o seminario de investigación o seminario de tesis, no sé, diferentes rubros tienen las materias, dirán, ¿no? Porque siguen un manualito ahí que dice marco teórico de referencia. ¿Para qué nos sirve el marco teórico? Ese marco teórico nos va a servir para decir lo mismo que dijo el marco teórico. O sea que no tiene mucho sentido. Si no se hace investigación ahí, no se está haciendo investigación. Y esto desde los años 90, después de yo haber estudiado esto, unos seminarios, lo entendí. Lo que se hace ahora es preguntar al alumno, ¿tú qué piensas? Y ya, escribe lo que estás pensando, punto. Eso es todo. Y lo primero que se hace es planteamiento del problema. Bueno, planteamiento del problema. Luego se recomendará que se lea la bibliografía del tema de los últimos 5 años. Bueno, está bien, vamos a leer esta bibliografía. Aquí seriamente lo digo, si esa bibliografía son 1000 libros, pues ni modo, tienes que leer 1000 libros. O 1000 libros y artículos, digamos, ¿no? Combinadito ahí. Pues hay que leer, porque si no, el que dejaste fuera va a decir quizás lo mismo que yo estoy diciendo en mi tesis, ¿no? Entonces no tiene sentido, hay que leerlo todo. ¿Ya? O sea, es doctorado, es una cosa seria, ¿no? Pero cuando el alumno estudia esos libros, se da cuenta de que el problema que había planteado pues ya está resuelto en esa literatura. Entonces, en ese momento surge un verdadero problema de investigación. Porque el primero lo único que hizo es exhibir mi ignorancia. Pero el segundo problema que voy a plantear va a exhibir la ignorancia de la disciplina, ¿sí? Nadie lo sabe. Ahora empieza la tesis, ¿no? Ese es el momento de empezar la tesis. Entonces, pues de esos libros hay que seguir con otros 1000 libritos más, ¿no? Y con eso sale la tesis, porque ya encontré mi problema de investigación y mi conjetura, llamada hipótesis, indica tal cuestión, ¿sí? Una vez que tengamos eso, la tesis se circunscribe a esa conjetura con la bibliografía ya más adecuada, ¿verdad? Ya. Ahora, claro, esto de 5 años es también una trampita, ¿no? Hay que leer los últimos 5 años, pero también hay que considerar a los clásicos del tema que está uno tratando, a los clásicos. Por ejemplo, si se quiere hablar sobre la cárcel,
Bueno, chicos, hay que leer primero a George Rush y Otto Kirchheimer, después a Michel Foucault, a Dario Melossi Pavarini, en todos sus textos relativos a la cárcel, David Garland y los abolicionistas. Ahora sí, ya, léete los últimos 5 años, ¿no? Ya después de eso podríamos hacerlo, ¿no? Porque si no conocemos a los clásicos, quizás una respuesta interesante sea, es que la cárcel nació para el gobierno de la pobreza. Pues desde el siglo pasado se sabe todo eso, ¿no? No se difunde, pero se sabe. Entonces depende de la selectividad de esa bibliografía que se haga, ¿no? Ejemplo central de ello, ¿no? Si la persona hace su tesis para saber cómo le hacemos para en realidad readaptar a las personas, está perdido. Está absolutamente perdido. Eso no sirve para nada, ni para una tesina de la licenciatura. Porque ya hay tantos cuestionamientos, tanta investigación a este respecto, que no vale la pena hacer eso. Después me he encontrado con tesis muy tontas también. Por ejemplo, es que para la evaluación del delincuente utilizamos, voy a inventar cuál, utilizamos, digamos, un instrumento psicoanalítico de otra realidad cultural. Bueno, ok. Y voy a inventar el nombre, el Minnesota. Solo lo invento, no digo que así lo haga. El Minnesota. Lo que tenemos que hacer para que haya la adaptación social es un instrumento psicoanalítico nuestro, de nuestra cultura, qué sé yo, ¿no? Y entonces basta con preguntarle, oye, ¿y en Minnesota se readaptan las personas? No, tampoco. Ah, entonces no seas tonto. Eso no sirve de nada, ¿sí? No serviría para nada. Las razones son otras, bla, 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 bla. Y entonces, si se lee a los clásicos, se entendió esta parte. Ahora vámonos a la literatura última, ¿sí? Vámonos a esta última literatura. Y ya podemos contribuir a esa acumulación de saberes. Si no, estaríamos muy perdidos en todo ello, ¿no? Realmente. En fin, quiero cambiar el mundo. Hacemos la revolución si quieres. No, vamos a hacer una revolución. Y ahorita veremos. Pero vamos a hacer una gran matanza. No sé si valga la pena, ¿eh? 1, 2. No la podemos hacer la revolución. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Fundemos una ONG, pidámosle a Slim unos 1,000 millones de pesos y con eso empezamos. Y le rendimos cuentas, que él nombre al contador, etcétera, pero es para mejorar las vidas de este país. Todos compraremos más Telcel, no te preocupes, qué sé yo, ¿no? ¿Sí? Fundemos una ONG, y si no, vamos a la política directamente, y entonces me voy a hacer diputado, senador, pero ahí hay un problema. A ver, se piensa en esto, ¿no? Alguien se hace presidente municipal, dura 3 años, ¿eh? Bueno, ¿y después qué va a hacer? Diputado local, bueno, otros 3. ¿Y después qué va a hacer? Senador. Y después, en fin, o sea, tiene que seguir en la política, ¿sí? Y eso es desastroso. Yo cuando hacía esas cosas, porque era un pecador de juventud, pues cuando estudiaba entré a la Procuraduría de Justicia. Bueno, después el director de averiguaciones previas, que era mi jefe, el jefe de todos, por supuesto, ¿no? Yo era secretario, guiando la máquina de escribir, secretario del Ministerio Público. Entonces lo mandan llamar y se va a operadora de teatros y yo me quedé ahí en la soledad, ¿no? Bueno, me aceptaron ir a la operadora de teatros, ya me fui para allá. Bueno, ¿qué diferencia hay entre el Ministerio Público y administrar un cine? Muchísima, pero todo lo hacía porque seguía en el presupuesto, ¿no? Después lo hacen secretario de gobierno de Veracruz, dioses, ¿no? Y ahora yo qué hago en operadora de teatro, ¿no? No, pues por fortuna el grupo político que se siente que vamos a llegar a la grande, así se decía, ¿eh? Entonces se fueron a trabajar a la Secretaría de Salud, en la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, y me dieron una plaza de técnico, no sé cómo se llamaba, y entonces estaba en la oficina de educación ambiental, y yo hacía audiovisuales para proteger el medio ambiente, y que se pasaban en telesecundaria. Ese era mi trabajo, ¿verdad?
Bueno, después termina el sexenio y no salió a la grande el que se esperaba. ¡Oh, qué problema! Entonces, aparte del grupo, se mete a la secretaría que entonces se llamaba de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Y se les dio una idea muy buena. Hay una dirección de prestaciones sociales, ¿por qué no ponemos a alguien que ayude a los trabajadores en problemas legales? Y me dieron la oficina de asesoría legal. Gané todos los casos. La mayoría eran desahucios, terminación de contrato, algunos divorcios, etcétera, ¿no? Todos se ganó. Bueno. Y después, pues dije, esto no funciona muy bien. O sea, ¿qué hace una persona en tan diferentes lugares ahí? ¿No? ¿Qué hace? O sea, es una locura todo eso. Entonces me fui a la UNAM a trabajar y trabajaba como secretario particular de una aberración, el nombre me refiero, del tesorero contralor. No sé si sigue existiendo así, ¿verdad? Pero el que era tesorero era también el contralor, su propio contralor, o sea, una locura. Pero yo era su secretario particular. A los 6 meses, como pensaron que yo había estudiado criminología y que eso era algo así como Sherlock Holmes, la organización Bimbo me contrata para dirigir la seguridad de toda la organización. No, hombre, yo estaba feliz, ya me voy a la iniciativa privada, aquí las cosas van a ser diferentes. No, hombre, era peor todo esto. O sea, gravísimas condiciones que había. No, me pagaban bien, ¿eh? O sea, estaba feliz de la vida económicamente. Lo que estaba mal eran las cosas que se hacían ahí, ¿no? Bien. Que era mejor que en cualquier otra empresa, porque siempre tenían el 10% más que cualquiera del ramo o de cuestión económica, 10% más. Más prestaciones que otros. Sí, siempre es así. Tenía su escuela privada para darle clases gratuitas a los hijos de los trabajadores. O sea, había cosas buenas ahí, pero no, qué terrible. Hasta que descubrieron que era comunista, entonces me dijeron, adiós, maestro Tenorio, puede usted retirarse. Y me dieron una indemnización fantástica, o sea que me fue muy bien ahí. Pero me di 3 meses de vacaciones, o sea, me daba ese lujo, 3 meses de vacaciones. Después me invitan a ser director del Consejo de Menores, porque era criminólogo, ¿verdad? El Consejo de Menores en Cuernavaca, del estado de Morelos. Es de las cosas que yo pensaba que eran correctas. Todavía no conocía la crítica criminológica. Entonces, pues tenía 100 niños ahí, entre niños y niñas. Y se me ocurrió la idea de decirle al gobernador que todas las sillas de sus escuelas se las hacía a mi taller de carpintería. Fue fantástico. Y todavía la gente decía, ahora sí va a haber readaptación social. No es cierto. Bueno, cada niño que estaba en el taller ganaba 90,000 pesos al mes. Más que yo y que todo el personal, mayor cantidad. ¿Sí? Entonces el personal se quejó, ganan más que yo, el jefe de carpintería. Entonces le dije, pues hazte una sillita tú también, ¿no? O sea, pues, ponte a fabricar las sillas, ¿no? Total, esto terminó en un año porque me llegó mi carta de aceptación de Italia. Entonces dije, chao. ¿Sí? Ahora, ¿podré cambiar las cosas? No, no las voy a cambiar. Pero contribuiría al conocimiento para que se sepa por qué son las cosas, por qué están las cosas como están. Ustedes están en CECIJUB. Bueno, cuando la pandemia termine, podrán ir a los campus respectivos, Monterrey, Sonora, donde sea, o aquí en la Ciudad de México, donde estoy yo, y pregunten a los de derecho penal y todo ello, ¿para qué debe servir la cárcel? Y a lo mejor les dicen, pues para readaptar o reinsertar a la persona, que ya no es lo mismo, que es diferente. Antes era readaptación, ahora es reinserción. Es una estúpida transformación de la palabra, pero piensen lo mismo. Pues quieren que no delinque otra vez cuando sale. Eso es lo que se quiere. ¿Y qué vas a hacer para ello? Un tratamiento. ¿Qué tratamiento les vas a dar? Psicológico, de trabajo social. ¿Cuántos presos vas a tener ahí? 14,000. Pues, ¿cuántos psicólogos necesitan? No, hombre, es una miseria. No, imposible.
Oye, ¿tú crees que en la cárcel las autoridades maltratan a los...? Ay, no, jamás. Vamos. O sea, no tienen la menor idea de lo que va a decir, ¿verdad? Y estudian derecho penal, ¿sí? Y si no, pregúntenle cuál es el error al revés. Y tampoco van a saber, ¿sí? O sea que tenemos que seguir estudiando. Ese es el problema. Yo tengo que hacer esto porque todo esto, incluida la licenciatura, salvo 3 o 4 profesores, me capturaron grandemente. Si no, pues estaría perdido, ¿no? Así que no creo tener la posibilidad de cambiar el mundo, pero sí tengo la posibilidad de contribuir al conocimiento para que tarde o temprano el mundo se transforme. Mi hipótesis, que sigue siendo seriamente dicha, es que todos estos avances de la ciencia y la tecnología, como ya lo vimos en las 4 sesiones precedentes, son los que transforman la realidad. Y cuando la transforman, la tecnología entra y captura a las personas, pero no a todas. Captura a unos para afectar a otros. Ese es el gran problema. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos van a matar. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Nos van a matar. Todo el sur estará muerto. Habrá solo blancos. A pesar de los derechos humanos. No me va a pasar a mí en vida, que me maten, que adelante mi estancia de vida. No le va a pasar a mis nietos. No le va a pasar a los nietos de mis nietos. Pero al paso del tiempo puede ser que llegue ese momento y entonces, ¿para qué nos quieren? No nos necesitan. Cuando nos necesiten, fuera. Se acabó esto. ¿Sí? O sea que es un problema importante, serio. O sea, sí, en Estados Unidos los negros están en los deportes, hay actores de cine magistrales, sí. Pero el 90% de los encarcelados son negros e hispanoamericanos. Es decir, uno de cada 3 negros, creo que son 2, perdón, de cada 3 negros, tiene que pagar las cuotas yendo a la cárcel. Punto. No hay más posibilidad. O sea que el problema es serio, ¿no? Muy serio. Pero hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar, hay que leer, hay que hacer muchas cosas. Y escribir cada vez mejor, no como abogado, no es una demanda, no, es otra cosa esto, ¿no? En fin. Bueno, chicos, chicas, vamos, nos queda tiempo para 2 preguntas o 2 comentarios. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Sí, perfecto, Sergio. Gracias. Yo quisiera reflexionar un poco más y que nos pudiera hablar un poco más acerca de la dignidad humana. Usted también lo comentó, lo refería que por ejemplo, en la Universidad Anáhuac y en la Ibero se enseña de diferente forma. Sí, ahí nos tienen otro tipo de enfoque, incluso nos lo relacionan con la teología, la dignidad, ¿no? Usted también ya lo ha comentado. ¿Desde cuándo se empieza a proteger esa dignidad? Si esa dignidad es intrínseca a mi calidad de ser humano, obviamente a partir de cuándo se considera que soy un ser humano, desde cuándo me protege la ley. Y por lo que ha comentado recientemente, la dignidad humana se define de forma diferente en base a la política, a lo jurídico y a la filosofía, entendiendo de mi parte que en la cuestión jurídica solamente se reconoce una parte de la dignidad humana y se tienen muchos problemas, incluso hasta donde revisé, no se tiene un concepto jurídico de dignidad humana. La dignidad humana principalmente lo define la filosofía. Se nos plantean ahí, por ejemplo, la visión de en materia penal un poco relacionado a eso, aunque en nuestra materia no tuvo tanto desarrollo. Si el delito de aborto es que es algo muy, muy complejo y muy extenso, protege la vida, protege la dignidad, a partir de cuándo es reconocido, o si es reconocido el feto como
un ser humano, ¿por qué a las 12 semanas? ¿Por qué no se le reconoce desde la concepción? Las teorías utilitaristas, en ese sentido, de que si soy un medio, si cuando tengo una discapacidad y ya no soy consciente, también se me pierde la dignidad, pero si la conciencia vuelve a tener dignidad. Incluso nos comentaban acerca los delitos de exhumación, ¿no? Que se relacionan con la dignidad de aquello que fue una persona y que también tiene su protección, ¿no? Independientemente de que también sea considerado como bien jurídico que tutela la exhumación de cadáveres, por ejemplo, la salud, etcétera, ¿no? Pero me parece que, y nos lo ha comentado usted, debería de ser principio fundamental de la filosofía la dignidad, y sobre de ello crear la política y las bases jurídicas o de las legislaciones en base a la dignidad y a su protección. Entonces, si nos pudiera usted comentar un poco más de esto. Sí, por supuesto. Claro que sí. Nada más apaguemos el micrófono, don Sergio. Gracias. Bueno, a ver, sí, en efecto, o sea, estas cuestiones tienen múltiples antecedentes de que nosotros en esta línea evolutiva cultural vamos reconociendo las cosas, ¿no? Pero todo esto está muy obstaculizado por la edad de la fe, durante la edad de la fe, ¿no? Porque entonces todos somos hijos de Dios, ok, eso sería la dignidad humana, ¿sí? En esta época, todos somos hijos de Dios. Bueno, si somos cristianos, porque si no nos convertimos, entonces ya no somos hijos de Dios. ¿Me explico? Entonces hay una exclusión ahí. Teníamos que ser cristianos, si no, no. Pero con las demás religiones sucede lo mismo también, ¿no? Hasta que llegó la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana con la Declaración de Virginia y la Declaración de los Derechos, la Declaración Francesa. Ahí comienza todo esto. Se consolida todos aquellos antecedentes que podríamos haber tenido en esa declaración, ¿sí? Ahí se empiezan a consolidar. Pero claro, tuvo que evolucionar también todo esto muchísimo, ¿no? Porque recuerdo haber comentado que los fundamentos del orden, al ingresar a la modernidad, ya no eran los dioses, sino ahora sería la naturaleza, ¿no? Si quieren, muy llanamente dicho, la naturaleza de las cosas. Entonces, pues nosotros somos seres humanos por naturaleza, ¿sí me explico? Ahí va todo el discurso encasándose. Y esto significó que las únicas ciencias aceptadas como tales eran las ciencias naturales, ¿no? Nosotros no entrábamos ahí, eso era imposible. Y el señor Comte, muy mal, pensó que las ciencias sociales, o sea, las relaciones sociales, las prácticas sociales, se regían por los mismos principios de las ciencias naturales. Y ahí ya viene a haber un problema. Porque entonces se aceptó el estudio de los comportamientos sociales, pero sobre la base de los principios de las ciencias naturales. Entonces algo así parecido a lo que Noah Harari habla de los algoritmos, ¿sí? Las neurociencias, etcétera. Algo parecido a eso, que él no comparte, por supuesto, pero está expresando qué es lo que está comandando actualmente, ¿sí? Entonces, sobre la base de ello, pues en efecto, pues donde se hacían conocimientos era en la parte de Occidente, o sea, particularmente Europa. De ahí nació todo, porque todas las demás culturas fueron condenadas. O sea, yo he descubierto que Flor y Canto describe mejor la ley de Hume y 700 años antes de Hume, ¿eh? O sea, pero esto no se difunde adecuadamente. Está condenada esta cultura originaria nuestra, por ejemplo, ¿no? Todavía hoy sigue condenada. Bien.
Eh, pero siguió pasando el tiempo y entonces las cosas volvieron a cambiar por las luchas sociales, obviamente, ¿no? Pero costó un siglo poder cambiar y cambiar muy poco. Y por eso de los derechos individuales se siguieron los derechos colectivos, ¿no? Y después de los años 70 hacia acá, o sea, en 50 años, ¡wow! La gran evolución de los derechos humanos, ¿no? Tercera y cuarta generación de derechos humanos. Pero todos centraban su atención, por supuesto, en la dignidad humana, ¿no? En esa dignidad. No es necesario, como dije hace un momento, tratar de buscar el contenido de la dignidad. No es necesario, sino tener ese reconocimiento. Pero no va a ser un reconocimiento natural, ¿sí? Que eso es lo que sería interesante. O sea, decir, el hombre por su naturaleza tiene la misma dignidad que todos los demás. No, por naturaleza no, esto no. Es por una cuestión de reconocimiento, entonces en el ámbito cultural, no natural, ¿sí? Algunas personas, por ejemplo, René Girard, lo leerán, La violencia y lo sagrado, dice, el sacrificio nace para los efectos de reducir la violencia que el humano tiene por naturaleza desatar. ¿Ya? O sea que nosotros somos por naturaleza violentos. Eso es, a mí se me complica mucho, ¿sí? Somos violentos porque somos culturalmente violentos, no por naturaleza, ¿sí? En fin, hay un diálogo ahí, tenemos los libros todos y ahí está la discusión, ¿no? Pero es una cuestión cultural, por eso hablo de línea evolutiva culturalmente hablando, no naturalmente hablando. Y no significa que este discurso esté acabado, ¿no? Significa que hay que continuar haciéndolo. Y en este caso, me parece que habría que hacer una fuerte distinción, no aquí en el grupo, sino con los ajenos a este grupo, de que hablamos sobre filosofía y algún extraño va a decir, hablan de Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Y no es el caso, ¿no? Pero la filosofía, que es la primera disciplina que nace, es una disciplina que agotaba esas tres esferas que después se vinieron a construir en la modernidad, ¿no? Y hoy también lo hace. Un filósofo, en las miles de materias que pueden existir, ontología, lógica y cualquier otra más, no hace sino analizar tres cosas, que es cómo conocer el mundo, epistemología, cómo evaluar ese mundo, o sea, política, o sea, filosofía jurídica en este caso, y estética, otra forma de conocer la verdad, según una opinión dominante recientemente, ¿no? O sea, de 70 años para acá. Y cuando vemos filosofía jurídica, claro que deriva de la filosofía en general. Y si vemos filosofía de la ciencia, pues deriva de la filosofía en general. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, habría que hacer esa acotación en todo caso. Esto significa que los filósofos que leen más que nosotros, porque su tarea desde la licenciatura es solamente leer, ¿no? Entonces, claro que ellos es un poderoso arsenal de conocimientos que podríamos ir adquiriendo, ¿no? Pero también a este respecto comento, Ludwig Wittgenstein, teórico del lenguaje, fue un tipo fantástico, ¿no? Que terminó cortando el césped de sus vecinos, ¿sí? Para vivir, ¿no? Estudió en Cambridge con Russell. Y cuando Russell lo invita a cenar para que conozcan a Wittgenstein, todavía sin obtener el doctorado, la amante de Russell le pregunta al señor Wittgenstein, ¿qué opina usted de Aristóteles? Y él dijo, jamás lo he leído, nunca lo leí, pero pudo escribir lo que escribí, ¿verdad? Sin leer Aristóteles, ¿no? O sea que en ocasiones no es necesario hacer todo el recorrido. O sea, no hay que estudiar la Facultad de Filosofía, hacer el recorrido y después Derecho y hacer el recorrido. No tiene sentido, ¿no? Sino que en cada tema hay filósofos que abonan a todo esto. Comenté a la antropología a René Girard, a José Gil, a Evans Pritchard,
a Pierre Clastre, etcétera, ¿no? Pasquinelli y otros italianos más, ¿no? Cantarella, Eva Cantarella. En la filosofía hay referentes obligados actualmente, ¿eh? Sin descuidar todo lo anterior, ¿eh? Y me parece que hay 4 personas, vivas por fortuna, que son obligadísimos y que analizan los temas que yo analizo y otros más. Con la pandemia se han metido por todos lados discutiendo, están violentando nuestra libertad, esta normalidad de la que se ha hablado, ¿no? Para salvar nuestra vida o para hacer un experimento de control social, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? O sea que la discusión continúa y se escribe cada semana están escribiendo. Estos filósofos son Massimo, doble S, y después la C en italiano se pronuncia como CH mexicana, ¿sí? Cacciari. La segunda C es doble C, Cacciari. Cacciari, Massimo Cacciari. El otro es Umberto, sin H inicial porque es italiano, Umberto Galimberti. El otro es Giorgio, que ya lo he citado por Homo Sacer, ¿sí? Agamben, con B labial, Agamben, Giorgio Agamben. Me falta uno. No me acuerdo ahorita de su nombre. Bueno, vivos, y todos lo que enseñan en la universidad, bueno, Agamben ya está en París, pero los otros que enseñan en la universidad en filosofía enseñan la materia estética, pero escriben todo lo que ellos producen, que es fantástico, ¿sí? Quizás por eso la estética es otra posibilidad de encontrar la verdad, ¿no? Quizás, ¿no? Hay que tratar también eso, ¿no? A partir de todo ello, bajando toda esta cuestión pluridisciplinarmente hablando, de filosofía y de las disciplinas sociales, que fue fácil su división. La filosofía que estudia la realidad, toda la realidad. Eso es lo que estudia, el universo siquiera. Eso es lo que estudia la filosofía. Dentro de lo cual estamos nosotros, ¿no? Después viene la división de las ciencias, ¿no? Entonces, ¿qué estudia la física? La materia. Pero hay materia que se combina con otra materia y produce cosas. Química. Pero después hay materia que se reproduce a sí misma. Pues biología. Pero hay ciertos productos biológicos que interactúan entre sí y producen pensamiento. Pues antropología. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, se va haciendo una división tan fuerte que a veces, muy irónicamente, porque no es tan así, decían, hay cirujanos especializados en la mano izquierda y otros en la mano derecha, ¿no? O sea, es médico, pero solo ve la mano izquierda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una gran especialización. Y de repente llega un boom de que, no, hemos perdido tiempo en todo esto, hay que englobarse otra vez. Y por eso surgen los estudios pluridisciplinares. A ver, cuestiono la interdisciplina por una razón, porque hay reglas también en filosofía de la ciencia. Y estas reglas las aportan pensadores no tontos. Tom Bottomore, uno de ellos, Bottomore, y el otro es Jean Piaget, que es mucho más conocido. Y la regla es la siguiente. Claro que puede haber comunicación entre diversas ciencias. Aunque no rompan su autonomía disciplinar. Es decir, cada una tiene su objeto de estudio, pero pueden comunicarse en modo tal que los resultados de una disciplina los comunican a otra disciplina y las asume para su propia interés disciplinar, ¿no? O sea, claro que sí. Pero la regla es una muy fuerte. Solo hay interdisciplina entre ciencias naturales entre sí o entre ciencias sociales entre sí.
pero no me combines una natural con una social. Eso es tonto, ¿sí? Y todavía no logramos romper con eso. No es posible hacerlo, ¿sí? Por eso es mejor pluridisciplinar. O sea, con ello trato de decir, ¿existe bioquímica? Por supuesto, no hay duda alguna, pero son ciencias naturales. ¿Existe filosofía de la historia? Ah, por supuesto, ¿no? Sociohistoria, claro que sí, ¿no? No hay duda ahí, ¿sí? Psicología social, inmediatamente, todo lo que quieras, ¿sí? Pero no hay, aunque Estados Unidos lo intente, no hay, ¿cómo se llama esta? Biosociología. Hay materias así en las universidades norteamericanas, biosociología. Es como hoy con la neurociencia, el pensamiento es producto de algoritmos bioquímicos. Sí, sí, no hay duda. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la gente? Pues con la neurociencia va a descubrir todo el determinismo que tenemos y por eso sabrán cuál es la neurona del homicida. No, hombre, eso es tonto. Llevamos tantos años y regresamos a Spencer, ¿no? A Lombroso y compañía. O sea, eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque nosotros construimos los ordenadores y los fabricamos de acuerdo a nuestros propios intereses, ¿sí? Y el interés, como dice Galimberti, que esto me recuerdo haberlo citado, estamos en la edad de la técnica y entonces se combina el deber ser con el ser y se señala, se debe hacer todo lo que se puede hacer. Pero si vamos a matar a muchos, no importa, debes de hacer todo lo que se puede hacer. ¿Sí? ¿Así? Bueno, entonces a mí no me preocupa mucho ese contenido, pero me parece razonable esta conclusión a la que llegué no sé qué año con el doctor Federico Lefranc, de que la libertad es una condición para la dignidad humana, aunque no sea su contenido. No importa que no sea su contenido. Y entonces Galton entra ahí inmediatamente. Galton va a entrar ahí. Sí, violencia estructural significa obstaculizar el desarrollo de potencialidades del ser humano, entonces la libertad cambia. La libertad es posibilitar el desarrollo de potencialidades del ser humano, ¿no? Y entonces, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? A obviar todo lo que pueda parecer próximo a un autómata para que la persona, sin obstaculizar sus potencialidades, las explote, las destelle hacia toda creatividad. Claro, ahí estaría. Ahora, ya lo sabemos, sí, pues hagámoslo. No, ¿quién te va a dejar hacerlo? ¿No? Por ejemplo, yo pediría que la pena máxima sea 15 años. No tan benigno como Ferrajoli, que la pide a 10 años, aunque en persona me dice 9, ¿no? 10 años, ok. ¿Qué administración gubernamental va a aceptar esto? Ninguna. Cuando querían bajar la pena por el nuevo Código Nacional que va a haber, decían, vamos a bajar la pena a 65 años. Bueno, pues qué lindo, ¿no? Es tonto todo eso, ¿no? Es tonto, ¿sí? No, hay que bajarla muchísimo, porque el gran desastre que causa el encierro, con todas las penas ilícitas aplicándose, es tan terrible que no vale la pena hacerlo, ¿sí? Sería, o es un delito de lesa majestad. Es tenerlos ya no en un gueto, es tenerlos en un campo de concentración. Y este es el que destina a las personas, a sus usuarios, a la muerte. Punto. Entonces hay muchas categorías que se han reinventado o reconsiderado de estos filósofos, ¿sí? Al menos los tres citados, el otro se me olvida su nombre siempre, ¿sí? Pero al menos de estos tres. Y pues de Galimberti está poco traducido, de Cachari sí le conozco, muchas cosas traducidas, y Galimberti creo que 1 o 2 volúmenes, pero con esos bastaría, para continuar el desarrollo. Y otra posibilidad
queridos candidatos a doctor, es pues leer otras lenguas y ya, ¿no? Con eso bastaría, ¿no? Inglés y después italiano, francés, y ahí está todo, ¿no? Ahí estaría todo. Porque se traducen esas lenguas normalmente, todo, ¿no? O sea, trabajemos sobre dignidad humana. Es fantástico, porque lo que nos han dicho, pues dura muy poco tiempo, ¿no? Entonces hay que avanzar para que dure más tiempo todo esto, ¿no? O sea, sí, todos somos seres humanos. Ok, ya, esto lo dice la Declaración Universal. Todos somos personas. Sí, todos somos. Ok, sí. ¿Y el control social informal lo aprecia así? No, los negros están abajo, los indígenas están abajo. O sea, ¿sí? Casi, si en 200 años quizás evolucione lo suficiente para ya ser dignos seres humanos, ¿no? Quizás, no, hay que luchar todavía por todo esto muchísimo, aunque la ley lo diga. El control informal es suficientemente poderoso como para capturar a muchas personas y que sigan desarrollando la exclusión social, ¿no? Y eso nos afecta a todos. Eso es lo que nos dan cuenta. Cuando se afecta a uno, se afecta a todos. A ver, ahí les va una conclusión a la que llegué en un prólogo, no me acuerdo cuál. Hemingway escribe un texto que se llama ¿Por quién doblan las campanas? Trata sobre España y su guerra, etc. Pero le pone un epígrafe al inicio del texto. Y el epígrafe del tipo que haya sido, no me acuerdo ahorita, está haciéndose esa pregunta: ¿por quién doblan las campanas? Entonces, claro que cuando doblan las campanas, cuando se suenan, significa que alguien murió. Entonces, ese epígrafe termina diciendo: no preguntes por quién doblan las campanas. Están doblando por ti. Están doblando por ti, ¿no? O sea, una parte mía ha muerto. O sea, un ser humano ha muerto, ¿no? Pero pongámoslo, como diría todo jurista propio, a contrario sensu, veámoslo así. No preguntes quién hizo esto, lo hiciste tú. O sea que ahí entra nuestra responsabilidad también, ¿me explico? ¿Sí? Todo esto, o sea, cuando yo digo, los Cromañón se extinguieron, bueno, no, perdónenme, no, los Cromañón los matamos. ¿Quién? El Sapiens los mató. Punto, ¿no? O sea, una parte mía lo hizo esto, ¿no? Y por eso, ¿qué significa ello? Hay que seguir leyendo y escribiendo y contagiando a las conciencias, ¿no? Contagiándolas permanentemente, ¿no? Y se reproduce infinitamente. Y llegará el momento en que, si no nos matan, pues entonces todos seremos seres humanos en la práctica también, ¿no? En la práctica, o sea, en la vida real. En fin, cari amici, una última pregunta de 2 minutos y respuesta de 4. Doctor, Yes, sir. Nada más, aunque no es de derecho penal este doctorado, el error al revés podría, al menos a mí, me interesaría saber, porque veo yo en el artículo 15 del Código Penal Federal que hay error vencible e invencible, pero nunca había oído, francamente, el error al revés. Si saben esto, van a hacerse millonarios. Si litigan, quiero decir, yo no lo voy a hacer jamás. Hay error vencible e invencible de tipo y de prohibición, ¿sí? Las consecuencias son clarísimas. El error de tipo vencible elimina el dolo, deja subsistente la culpa. Si el tipo acepta ese comportamiento culposo, se sanciona. Si es invencible, elimina dolo y culpa, o sea, impunidad, fuera. El error de prohibición invencible elimina la culpabilidad. Y si es vencible, atenúa el grado de responsabilidad. Esos son los que conocemos, ¿no? Pero el señor Roxy es brillante, pero se equivoca también, ¿no? Inventa el error al revés. Entonces, también es de tipo y de prohibición. Cuando es un error de prohibición, al revés, ¿no? El error es al revés,
produce delito putativo. Yo quiero cometer un delito, no sé cuál, a ver, déjame. Adulterio, que ya no es delito, ¿verdad? Voy a cometer adulterio y lo publico y hago todas las cosas y eso, y la gente se va a reír de mí porque yo creí que iba a cometer un delito y cometí un delito, o la falsa creencia de un delito, ¿verdad? Es al revés el error, ¿no? Es al revés. Y el de tipo, aquí es el error que comete Roxy, es que cuando el error de tipo se genera, ahí no se habla de vencible ni invencible, este error produce tentativa de delito. ¿Okay? Esa es la consecuencia. Está errado porque lo que él hace es diferenciar entre las causas de justificación, el presupuesto fáctico, por ejemplo, legítima defensa, una agresión actual o inminente, la agresión, ¿no? Estamos en un error, de la valoración, ¿sí? Y cuando lo diferencia dice, cuando el error sea sobre el presupuesto fáctico, es un error de tipo, y entonces el error al revés producirá tentativa. Pongo un ejemplo muy burdo, ¿no? Ahí, pero se entiende lo que él quiere decir. Disparo contra una persona en el mismo momento, para matarlo, en el mismo momento en que esa persona me iba a matar a mí, pero no lo sabía. No lo sabía. ¿Sí? Entonces, no puede ser acusado de homicidio, pero sí de tentativa de homicidio. ¿Por qué? Si lo mató, porque la vida de esa persona ya no estaba protegida por el derecho penal. ¿Bien? Yo pongo un ejemplo más claro ahí a ese respecto. Hay un sargento mendigo y estamos en guerra y yo lo quiero matar. Y todos los días a las 6 de la mañana se pone en una colina. Tomo mi arma de fuego a las 6 de la mañana, le disparo y lo mato. Bueno, no maté al sargento, era el general del otro ejército que nos iba a invadir y gracias a haberlo matado, el otro ejército huyó y salvé a todos ahí. Y cuando me preguntan, oye, qué bueno que te despertaste a tiempo y mataste al enemigo. Ah, yo no sabía, creí que era el sargento. ¡Ay, tonto! ¿Para qué hablaste, verdad? Entonces, ¿de qué debe responder? Tentativa de homicidio del sargento, pero no lo mató. No, así, piensa eso, Roxy. Es tonto, es tonto. Después, se puede pensar en lo siguiente. Esto da lugar a reivindicar un derecho penal de autor y no un derecho penal de acto, porque reacciona contra las personas por sus buenas o malas intenciones. Por sus buenas o malas intenciones. Una alumna de CECIJUC me va a matar porque sacó menos 700 puntos en mi examen, que no va a pasar, es un ejemplo, ¿no? Entonces me persigue por todo el edificio de CECIJUC con mascarilla, ¿no? Con careta, todo, para seguir el protocolo de la pandemia, y ve que me subo a la azotea de Niños Héroes, ¿no? Y entonces dice, ahorita lo mato a este mendigo viejo, loco, etcétera, ¿no? Me dispara y me mata. En el momento mismo en que iba a apretar un botón, que hasta hay un letrero que dice botón para matar a todos los alumnos de CECIJUC, ¿sí? Y estallaría una bomba. Pero esta alumna no lo sabía. Entonces, ¿qué hacemos con ella? No puede invocar legítima defensa a favor de terceros, porque la esfera objetiva no se corresponde con la esfera subjetiva, ¿sí? No lo puede hacer. Entonces, aquí en México, homicidio, ¿sí? Pero nos salvó la vida a todos. ¿Me explico? Salvó la vida de todos. O sea que este tipo de errores debe de hacerse de manera diferente. Okay. A ver, pongo el ejemplo que discutió Roxin con Belzel, cuando era discípulo de Belzel, ¿no? Que está contenido en Derecho Penal Alemán, la traducción de Juan Busto Ramírez, chilena. Hay traducción de Argentina, esa no vale la pena, la chilena es la que vale la pena. Dos policías persiguen a un delincuente, presunto, ¿no? Delincuente, se mete en un edificio derruido, un policía se va por adelante, otro por atrás. Uno de los dos ve una arma de fuego con un brazo y entonces le dispara. Y era su compañero. ¿Qué podríamos decir ahí? Yo no sabía, pensaba que era un error normal, ¿no? Sí. Bueno.
homicidio culposo. Debiste haber dicho alto policía o algo. Debiste haberte cerciorado. Mataste a tu compañero, ¿no? Bueno, culposo. Ok. Segundo caso. Le dispara a ese brazo con esa arma y no le da. ¿Qué podría ser? No, pues tentativa culposa. Es imposible, ¿verdad? Rossi está equivocado. No existen tentativas culposas. Si es tentativa, es absolutamente dolosa. En fin. Bueno, es un breve resumen de teoría del delito. Bueno, chicos y chicas, espero que hayan cambiado con mis clases, porque aprender es modificación conductual. Y si no, me suicido. Después de muertos. Gracias por su atención y nos veremos seguramente después. Lean, escriban y sean mejores personas. Cuídense, estén dentro, enciérrense. Gracias por todo, coordinadora Ceci. Gracias a usted, doctor. No, gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Cuídense mucho, por favor. Carlos, gracias. Usted también. Igualmente, doctor. Gracias. Que tengan una excelente tarde. Gracias igualmente a todos vosotros. Muy buena tarde, doctor. Compañeros. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Nos vemos en su siguiente sesión. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.